Buenos días, hermanos. Empezamos 2020 con ánimo. Sí. Listos para escuchar la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4. Y vamos a ver este mensaje que nos da aquí el Señor con palabras grandes, palabras de esperanza, palabras donde Él es el centro y quiere ser el centro en nuestras vidas durante todo este año. Empezamos Filipenses capítulo 4, versículo 1, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, tenemos en este pasaje algunas exhortaciones ya para cerrar el libro de Filipenses, cerrar esta carta. El apóstol Pablo les hace unas exhortaciones a regocijarse en el Señor, lo repite, y principalmente digamos que son dos áreas grandes en las que les está pidiendo que se regocijen en el Señor. La primera es: regocíjense en el Señor en medio de las relaciones interpersonales entre los hermanos de la iglesia. Y la otra es: regocíjense en el Señor en medio de la estrechez o escasez o dificultades. Ahí. Y para las dos cosas hace falta la gracia del Señor. Para las dos cosas. Tenemos pasajes aquí tremendos. No sé qué haría la iglesia sin pasajes tan claros donde el Señor nos dice que Él es el que nos fortalece en toda situación que venga.
Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que ahí está. Pasajes tan claros como este que dice que Él suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Son pasajes tremendos. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar si a Dios le falta alguna cosa y que no le pueda suplir, ¿sí? La fuente de todo bien, con riquezas inagotables en Cristo Jesús, nos enriquece. Aquí hay pasajes así que son sumamente claros, como cuando dice que la paz de Dios, y que es el Dios de paz el que guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, de tal manera que nada en la vida te puede robar esa paz, ni estar ansioso o afanado en ninguna medida, ni por ninguna cosa. Digo, uno empieza el año y ¿qué te preocupa del año? Va a empezar. ¿Qué decía Calvino? ¿Qué nos preocupa? Pues nada más la vida. Ahí englobamos todo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? No os preocupéis por vuestra vida y todo lo que conlleva. O sea, ahí engloba toda la experiencia humana. ¿Qué me preocupa? La vida. Nada más. Hace mucho tiempo había visto una tira cómica donde está un señor acostado que no podía dormir y pensando en todas sus preocupaciones, gastos, pagos, pendientes de trabajo, y no podía dormir, no conciliaba el sueño. Y ve la foto de su bebé y dice, ¿quién fuera como mi pequeñita? Ella no tiene de qué preocuparse. Y luego pasa la escena de la niña en la cuna, no podía dormir, veía sombras y todo se movía. Espero que cuando sea adulto ya no tenga que preocuparme y pueda dormir tranquila. ¿Qué te preocupa? Dice, por nada estén afanados, ansiosos, porque hay alguien que ha provisto todo, que es el Dios de paz, que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y mientras vemos las exhortaciones a gozarnos, no quisiera yo que perdiéramos el énfasis que tenemos cristológico en la epístola. Quisiera que, yo sé que ya lo dije en el sermón anterior, pero quisiera que lo tuviéramos muy en cuenta. Esta es la parte donde Piper dice que el apóstol Pablo nos está mostrando la pasión por la supremacía de Cristo. Fíjense cómo desde el inicio, en el capítulo 1 dice, porque para mí el vivir es Cristo, Él es lo supremo. Y luego dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Entonces dice, Él es lo supremo, Él va a ser magnificado. Y luego en el 2 dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y luego pone el ejemplo de Epafrodito, que por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Estar próximo a la muerte por la obra de Cristo quiere decir que considera a Cristo supremo. Y luego dice que Él tiene muchas cosas por basura, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, Él es lo supremo. Más adelante dice que lo deja todo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Luego dice que todo lo tiró a la basura para ganar a Cristo. Dice, yo no quiero perder. No crean que cuando tiré todo esto a la basura estoy perdiendo. Al contrario, yo quiero ganar y voy a ganar a Cristo. Y luego dice que Él prosigue, ¿a dónde? Al supremo llamamiento de Dios en Cristo, le llama supremo, ¿sí? Al premio del supremo llamamiento. Aquí les dice que estén firmes en el Señor, que se regocijen en el Señor, que tengan un mismo sentir en el Señor, que estén fortalecidos por el Señor, guardados en el Señor, enriquecidos en el Señor y que se saluden en el Señor. Entonces no perdamos, mientras estoy hablando, la centralidad de Cristo en toda la epístola. Hay una centralidad de Cristo y nada de lo que aquí se vaya a decir se puede realizar sin esa centralidad de nuestra vida en Cristo. Es esencial aquí la centralidad de la obra de Jesucristo, la persona de Cristo, que Él sea realmente exaltado en nuestras vidas, que busquemos su gloria, que busquemos su grandeza, pero a la vez, al hablarnos de gozo, nos está hablando de nuestra felicidad, y es algo que Jonathan Edwards
unía y diciendo que no había competencia entre los dos fines. Buscar la gloria de Dios y buscar mi felicidad iban juntos. Y por eso puede decir aquí estas cosas juntas. Gócense, regocíjense en el Señor. Cuando dice en el Señor, está proclamando la gloria de Dios, su supremacía, el único que puede satisfacer nuestras vidas plenamente. Pero cuando dice gócense, está hablando de nuestra felicidad, de nuestra dicha, de nuestro bien. Y está uniendo las dos cosas. Por un lado gócense y por otro lado en el Señor. Por un lado Él es exaltado y por el otro nosotros somos beneficiados. El Señor es glorificado y exaltado cuando nosotros tenemos todos nuestros afectos en Él satisfechos. Cuando Él es el supremo motivo de nuestro gozo, Él es exaltado. Hace mucho yo creo que les había puesto un ejemplo, perdón, aquí está Luis David, pero cuando era un pequeñín, le gustaba mucho jugar con arena y con agua. Pues aquí en Monterrey hace mucho calor. Entonces jugar con agua, jugar con arena era muy divertido. No teníamos todavía los otros hijos, pero yo llegaba del trabajo y entonces él salía a recibirme corriendo, papá. Abandonaba la arena o abandonaba el agua por mí. Como dice, sí, disfruto mucho estas cosas, pero mis anhelos, mi gozo está en ti. Llegas del trabajo y yo vengo y te recibo, ¿verdad? Ya no sale así, ya creció. Ya no juega con tierra tampoco. Sí, en una ocasión mi cuñado estaba construyendo y vino un camión y bajó un montón de arena porque estaba en construcción y era el día de su cumpleaños y él pensó que era su regalo de cumpleaños de parte de su tío. Se fue y se lanzó sobre el montón de arena, ¿verdad? Con ropa nueva. Era su cumpleaños, era un pequeño. Pero al dejar todo, dice, tú eres mi supremo gozo, me gozo en ti. Imagínense cuando venga el Señor, nosotros disfrutamos de la vida, disfruto mi familia, mi trabajo, los quehaceres, la vida que el Señor nos ha permitido vivir modestamente, pero cuando Él venga, seguramente tiraremos todo y diremos, papá, aquí estás, ya llegaste, en ti está todo, amigo. Todo esto sí lo disfruto y viene de tu mano y gracias, pero yo me gozo en el Señor, Él es. Y al gozarse en Él, ¿cómo se siente el papá cuando el niño se goza en Él? Es honrado. Dice, gócense en el Señor, porque al gozarse en el Señor ocurren dos cosas. Él es exaltado y magnificado, y nosotros somos felices. Y nosotros tenemos la dicha en esta vida y una manera diferente de vivir y transitar por esta vida. Tenemos una manera diferente de enfrentar toda situación que venga en la vida. Gócense en el Señor en este año. Que Él sea el máximo motivo de gozo para tu vida. Que Él sea exaltado y glorificado. Que otros digan, bueno, ¿y por qué disfrutas tanto? No, es que si supieras, si conocieras a mi Dios. Y entonces la primera cosa que les dice, ay, cómo les habla. Así que, amados, dice, hermanos míos, amados, deseados, añorados, gozo y corona mía. Ya nada más empezando de cómo se refiere a los hermanos de Filipos, ¿verdad? Él antes valoraba, apreciaba otras cosas. Su linaje, su fariseísmo, sus tradiciones, tenía un celo por la ley. Él apreciaba otras cosas antes, pero cuando viene a Cristo, Él cambia y ahora aprecia a Cristo. Y parte de apreciar a Cristo es apreciar a los hermanos. Y fíjense cómo les dice, amados, añorados. Estoy acá en la prisión, pero cuánto añoro el estar con ustedes. Deseados. Corona. Cambió todo lo que tenía
de linaje, de fariseo, de irreprensible, de todo lo que pudo haber tenido. Dice, ustedes son mi corona. Eso es basura, acá está mi corona. Y luego les dice, estén firmes en el Señor, amados, nuevamente amados. Y hace aquí una relación del gozo con los conflictos y dos ruegos. De alguna manera, que no es difícil de entender, había conflictos entre dos personas, Evodia y Síntique. De alguna manera, los conflictos surgen entre las personas. Nos complicamos y, como dicen los sociólogos, vivimos en una modernidad líquida con relaciones interpersonales frágiles. Decía Octavio Paz también que rehuimos el enfrentamiento y mejor ahí lo dejamos. Nadie quiere meterse en problemas y mejor, ¿sabes qué? Dejo esta iglesia y me voy a otra. Hay que se quede. Yo no quiero enfrentar estas cosas, ni decirlas, ni comunicarlas. En principio de cuentas, uno pudiera decir, como algunos he escuchado, que parece ser que las está exhibiendo públicamente. ¿Por qué lo dice aquí? ¿Y qué tiene que ver con la epístola y con todo lo que nos está diciendo? ¿No se podía haber esperado a otro momento para hablar de Evodia y Síntique? ¿Y por qué de manera pública? Bueno, el pensamiento moderno dice, se exhiben. La verdad no es así, al contrario, es amor y preocupación para una restauración que es muy importante porque modela el Evangelio. Ahí está la esencia del Evangelio. Y el gozo en el Señor se ve reflejado en el gozo a los hermanos. El no gozo en los hermanos es evidencia de no gozo en el Señor, aunque se diga. Aunque se diga, no hay gozo en el Señor aislado, aunque se diga, ni evitando el resolver las cosas. Ahora estas mujeres no estaban aquí, seguramente por lo que luego dice el contexto, en un conflicto de esos que nosotros podemos decir, bueno, esto no tiene ningún sentido para que discutan, ¿verdad? Hay cosas así que son pequeñas, diferencias que se pueden hacer a un lado fácilmente. Hay otras cosas que no, que llevan cierto peso. El apóstol Pablo mismo, cuando tuvo diferencia con Bernabé, dijo, no, ¿sabes qué? Mejor tú síguele por otro lado y te vas con Marcos, yo me voy por acá con Silas, porque pues no podemos trabajar juntos. A mí no me parece bien que venga él, a ti sí. Hay diferencias que dicen, esto no se puede resolver, ¿sabes qué? Nos separamos, ¿verdad? Pero hay cosas que dicen, esto lo tenemos que resolver, así que vamos a Jerusalén a un concilio, y en ese concilio que se trate el asunto porque se tiene que resolver, ¿sí? Entonces aquí hay algo muy importante y es un ruego a que sean de un mismo sentido. Y este es el ruego que ya había hecho en el capítulo 2, que es para todos nosotros, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús comunitariamente. Pero aquí hay algo particular y además de eso hay un ruego, un segundo ruego, para que alguien que es compañero en el ministerio ayude. Y esta es otra de las cosas que nadie quiere hacer en nuestra modernidad líquida de relaciones frágiles, individualista. Nadie se quiere meter en los problemas de otros. Dice, Evodia y Síntique tienen un problema, le dice, hermano, tú ayúdales, te ruego que les ayudes. No, yo no me quiero meter ahí, allá ellas. Nadie se quiere meter en problemas de otros. Dice, no, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de meterse en eso? No tiene sentido. No, yo mejor le rehuyo. Ese es el pensamiento del que no es cristiano. Pero aquí hay algo más importante. Hay una aversión normalmente hacia las diferencias, una tendencia a ignorarlas, a rehuir al enfrentamiento, a no ser claros, a meter la cabeza en un hoyo y hacer como que no vemos nada. Pero esta es una manifestación importante del Evangelio de la paz y de la reconciliación en Jesucristo. Aquí hay una parte muy importante que tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros.
Él nos unió por la sangre de Cristo. Y entonces aquí hay un ruego especial para que se deje de lado el individualismo, se resuelvan las diferencias y se modele la paz, la reconciliación, la restauración, como el Señor dijo, bienaventurados los pacificadores. No podía haber omitido esta relación, no podía haberla dejado de lado. Ellos tenían que entonces entrar en un momento de, si creen en el Evangelio de paz y es el Dios de paz el que les está llamando, entrar en paz. ¿Por qué? Por el ministerio, por el deseo de un anciano apóstol a punto de morir que quiere dejar todas las cosas arregladas y no dejar ningún pendiente. Hay una frase muy importante: en el Señor. Les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Ayúdales en el Señor, y va a unir esa diferencia y ese llamado a la reconciliación con el combatir por la fe del Evangelio. Él pudo haber recordado aquí cualquier cosa y pudo haber dicho, ayúdales, ¿por qué? Porque ellas son, pudo haber recordado muchas cosas de su vida, pudo haber recordado muchas cosas que ellas hayan vivido y la manera de ser. Ayúdales porque son muy buenas personas, ayúdales porque son muy amados, ayúdales porque son muy queridos, ayúdales por muchas cosas, pero puso una razón muy importante: combatieron por la fe del Evangelio, combatieron por el Evangelio, y va a unir entonces la unidad visible de la iglesia, la reconciliación, la paz entre los hermanos, con combatir por el Evangelio. Dicho de otra manera, cuando una iglesia vive en unidad, está combatiendo por el Evangelio. El Señor Jesucristo lo dijo de otra manera: Señor, que sean uno, como tú y yo somos unos, perfectos en unidad, para que el mundo crea. Unidos en Cristo, para que el mundo crea. Estar unidos en Cristo es combatir por el Evangelio. Es tener una batalla espiritual por el avance del Evangelio y decir que el Evangelio realmente funciona y se ve en las relaciones interpersonales. Ahí se ve modelado. Y entonces alguien puede venir que no es creyente, digo, mira, es que el Evangelio nos transforma y nos reconcilia con Dios y unos con otros, y viene y se encuentra con muchos problemas. ¿Cómo que no parece que funcione muy bien, verdad? Y les dice, les ruego que hagan esto porque eso es combatir por la fe del Evangelio. Y eso sienta la base para la proclamación individual del Evangelio. No hay apologética o defensa del Evangelio más importante que el amor. Esa es la más grande defensa del Evangelio, sea como sea. Ahora, cuando les dice, gócense en el Señor, en la primera, regocíjense en el Señor, les está diciendo, regocíjense en el Señor. Y la manera visible es en las relaciones interpersonales. Eso es regocijarse en el Señor. Yo ya estaba sintiendo muy bonito, como que era nada más la parte de la pasión. Regocijarse en el Señor era sentirme bonito en los cantos. No, regocijarse en el Señor, ahorita les dice, es vivir en paz unos con otros. Bueno, eso ya requiere más trabajo. ¿Es importante? Sí, es importante. Es tan importante que no solamente les ruego a ustedes que se reconcilien, sino que les ruego a un compañero fiel que ayude. ¿Por qué? Porque es importante. Porque esa parte es importante, no se puede dejar. Es tan importante que hasta al final, en los saludos, ¿cómo les dice? Muchos saludos, ¿verdad? Pero observen. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César, no dice, pero está implícito, os saludan. Los santos los saludan. Los hermanos los saludan. Todos los santos los saludan.
los de la casa de César los saludan especialmente. ¿Qué tanto saludo? ¿Qué hacen cuando envían saludos? ¿Qué están modelando ahí? El amor. Cuando uno envía saludos, envía su amor. Envía su amor. Ahora, este es una especie de amor que puede ser ordenado. No estamos hablando del amor en romántico. Ese es otro nivel. Después lo veremos en otra clase, ya en Cantares, es otro tema. Aquí estamos hablando del amor que es una decisión, una determinación. Todos somos diferentes y a todos nos agradan diferentes tipos de personas y a todos nos desagradan algún tipo de persona, porque así somos. Es como a algunos les agrada el pollo y a otros no, a otros les agrada ciertos olores o colores y otros no. Igual también con las personas, a algunos nos agradan un tipo de personas y otro tipo no. Así. Y no tiene nada de malo eso, simplemente porque somos diferentes y crecimos con diferentes gustos, ¿verdad? Hay diversidad, pero al unirse en la iglesia, el mandamiento es amar. Algunos somos más expresivos y otros somos menos expresivos. No le hace, para todos el mandamiento es amar, no importa el sentimiento. Ese viene después como complemento. Lo que primero importa es la obediencia. Y en esa obediencia les está rogando algo, que hagan algo, y eso es obedecer. Cuando les dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, está hablando en el mismo sentido. En cuanto a las relaciones interpersonales, la gentileza tiene que ver con aguantar, soportar, el poder tener ese aguante, porque siempre va a haber alguien irritable. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Entonces, vuestra gentileza sea conocida de todos, es ese mismo sentido de gentileza. Uno no es gentil cuando todo está bien, ¿verdad? Uno muestra la gentileza cuando hay algo que te exaspera, ¿sí? Entonces, ese es el llamado que está haciendo aquí, a un llamado al amor, a la gentileza, a algo que es decidido, determinado y que se expresa en palabras y en acciones. Por eso dice, tienen que valorar y apreciar, no fijarse en lo malo, aprecien, consideren, valoren todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo santo. Si hay algo digno de alabanza, si hay algo así, ahí enfóquense y hagan como yo hago. ¿Cómo yo hago? Pues fíjense nada más como les llamo: amados, deseados, gozo y corona mía, y otra vez amados. Y empieza, decía C.S. Lewis, decía, si usted no encuentra sentimientos de amor hacia Dios, usted piense, ¿cómo sería si yo amara a Dios con todo mi corazón? ¿Qué haría? ¿O qué diría? ¿Cómo lo expresaría? Y cuando piense en eso, hágalo. Dice, usted tiene que decidir obedecerlo. Ya después vendrá y esos sentimientos se van a ir alimentando. A veces son débiles sentimientos hacia Dios, iguales hacia las personas. A ver, ¿cómo sería si yo amara a tal persona? Usted piénselo. ¿Cómo le hablaría? ¿Qué haría con él si yo amara a tal persona? No, pues esto y esto. Y luego, cuando ya lo escriba, no haga la lista muy larga. Hágalo, porque la siguiente paso es hágalo. ¿Sí? ¿Cómo sería? Lo contrario también es cierto. Si nosotros tratamos a las personas de la manera incorrecta, nuestro corazón se va oscureciendo y el odio va creciendo y se va haciendo malvado. También funciona al revés. También funciona al revés, lamentablemente. Y entonces, en vez de resolver una situación, la podemos complicar, empeorar y hacer división y problema donde no había necesidad. Les ruego, y dice, en vista de que el Señor está cerca.
en vista de que el Señor viene y entonces nos llama a esa santidad relacional o ese amor entre hermanos, no como aquel hombre que dice, pues mi amo se fue y tarda en venir y empieza a golpear a sus consiervos y a juntarse con borrachos. Vendrá el Señor a la hora que Él no sabe y le pedirá cuentas, porque anduvo maltratando a sus consiervos. Entonces aquí nos dice, el Señor está cerca. Y esa es una parte de aporte fuerte hacia la amonestación, hacia la exhortación. Regocijaos, otra vez les digo, regocijaos. Por eso vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino vayan en oración delante de Dios, con oración, con súplica, con acciones de gracias. Y nos muestra el camino de la oración. No vamos a hablar ahorita del camino de la oración, tal vez luego Carlos va a hablar de esto en los mensajes sobre intimidad con Dios o vida espiritual. Así que no vamos a hablar de esa parte, pero nos angustian el alza de precios, vamos a Dios en oración. Los exámenes en la universidad, vamos a Dios en oración. Las enfermedades, el resultado médico, lo que va a venir, vamos a Dios en oración. El trabajo, los pendientes, vamos a Dios en oración. Las cosas que no podemos resolver, vamos a Dios en oración. Y ahí nos está guiando. Y Dios promete algo muy grande: guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en paz. Quitar esa ansiedad, esa angustia. El inicio de año, entonces se ve diferente. Cuando se va a Dios en oración, Él obra verdaderamente en las cosas afuera y en el interior nuestro. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Había un concepto griego de la paz que tenía que ver con abstraerse de las circunstancias que te rodean y que te causan angustia, y entonces tú entrar en un estado de paz. Como tratar de ignorar aquello que está alrededor. Y había otra forma, el concepto romano era la pax en latín, y ese era cuando algo no se resolvía, ponías las cosas en paz con violencia, con fuerza. No se resuelve, pues paz, y aquí viene la paz y se resuelve. Y entonces enfrentar las cosas con una bravura de que les das con un garrote. Esto me angustia, paz. Tronabas aquello, si fuera un problema, una relación, una deuda, algo hacías drástico, paz, ya metí la paz. Entonces, el concepto hebreo es diferente. El shalom de Dios es una paz que incluye mucho en el ser humano completamente, pero en medio de los problemas. Una paz en medio de las dificultades, una paz sin abstraerse, sino siendo responsable con lo que se tiene que hacer, pero descansando en el Señor. Una paz donde no te sales de las dificultades, pero descansas y haces lo que responsablemente tienes que hacer. Y habrá muchas situaciones, a lo mejor en el año, que no sean fáciles. Relacionales, laborales, familiares, de salud, económicas, yo no sé, tantas cosas. El llamado es que no nos angustiemos y vayamos al Señor en oración, y Él traerá paz. Y luego dice que Él es el Dios de paz. Pudo haber dicho otras cosas de Dios. Es el Dios de justicia, es el Dios de santidad, es el Dios de amor, pero dice exactamente lo que necesitan. Es el Dios de paz. Y para personas que viven en una sociedad tan ajetreada como la nuestra, en esta modernidad en la que estamos, eso es excelente. Él es el Dios de paz. Tenemos al Dios de paz a quien acudir. Él es supremo.
Cuando acudimos a Él en oración, ocurren las dos mismas cosas que dijimos con regocijarnos en el Señor. Cuando acudimos a Él en oración, Él es exaltado y nosotros somos beneficiados. Nosotros somos bendecidos, somos enriquecidos y Él es exaltado, Él es glorificado, Él es magnificado. Está allí. Nosotros reconocemos cuando vamos en oración que nosotros somos miserables, que nosotros somos los que no podemos, que nosotros somos insuficientes y reconocemos que Él es todo suficiente. Reconocemos que Él es el que puede, Él es el soberano, Él es el todopoderoso, proveedor de todo. Dios no está buscando, más adelante el apóstol Pablo les dice cuando les habla de las ofrendas, yo no estoy buscando dádivas. Lo mismo es cierto para con Dios. Dios no está buscando dádivas. Él no necesita nada. Él no necesita nada, es Señor del universo. Al contrario, dice el apóstol Pablo, Él es el que nos da vida y aliento y todas las cosas a todos. Él no está necesitando nada, ni está buscando empleados, como si necesitase de quien le sirviera y le adorara, porque su nombre es grande sobre toda la tierra. Y les dice ahí a los griegos, Él no está buscando, Él los beneficia a ustedes. Él es el que da, Él es el que suple conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es el todopoderoso, Él es el magnífico, Él es el todo suficiente. Él es el que quiere bendecirte. Y nosotros venimos como aquellos que necesitamos de su bendición, de su gracia para cada día. La siguiente forma en que le dice que se regocijen es en las circunstancias de la vida, porque van a enfrentar circunstancias que si no está su gozo en el Señor, les va a robar su gozo. Si su gozo no está en el Señor, entonces ellos se van a entristecer y no van a poder enfrentar esas escaseces, sobre todo la escasez. Dice aquí me perdí ahora de hoja. El gozo en el Señor en medio de la escasez. En gran manera me gocé en el Señor. Fíjense, me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Está diciendo que Él se goza en el Señor y que los filipenses contribuyeron también en su gozo en medio de la dificultad, dándole una ofrenda. No habla mucho de la ofrenda, pero parece ser como que Epafrodito fue el que la envió, el que la llevó, fue el mensajero. Habla de él llevando esto y dice que era algo que fue acepto delante de Dios y que a él le causó gozo. Ahí están otra vez las dos cosas. Ellos ofrendaron, Dios es magnificado y nosotros somos bendecidos. Pablo en este caso, para sus necesidades fue suplido, dice, todo lo tengo, estoy lleno, he recibido lo que me mandaron, ¿sí? Para sus necesidades cuando estaba en prisión. Dice, hicieron bien en acordarse de mí, en revivir el cuidado de mí, porque siempre van a venir estas situaciones en la vida y a él le habían ocurrido en muchas ocasiones. Dice, en abundancia a veces, pero a veces también en escasez. Y pues esas cosas no avisan, ¿verdad? Nada más vienen. Nada más llegan a esas circunstancias. ¿Cómo gozarse en el Señor en medio de eso? Entonces, Él dice, hay que estar centrados en el Señor. Que Él sea nuestro gozo para poder enfrentar esas circunstancias. Y ahí viene esta frase muy importante, que en esas circunstancias Cristo
me fortalece. Qué verdad tan importante. Que cuando estoy desempleado, dice, Cristo me fortalece. Uno vive sabiendo que la gracia de Dios nos va a fortalecer en medio de la escasez, de la prueba, de la tribulación, de diferentes tipos. Aquí está hablando de un tipo, ¿verdad? Que es precisamente la escasez. Dice por aquí C.S. Lewis, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Dice, a veces no lo oímos muy bien porque nos está hablando cuando estamos en la abundancia, y pues ahí lo oímos como que un susurro. Dice, pero cuando nos duele, ahí sí oímos que nos grita, aquí estoy yo para fortalecerte, aquí estoy yo para cuidarte, aquí estoy yo para llegar y suplir. Y aquí llegó a través de los filipenses con una ofrenda. Y se gozó, dice, en gran manera me gocé. Pero no en el dinero, no en las cosas, dice, en el Señor. Pero qué bueno que vinieron las cosas. Qué bueno que llegaron, porque eran necesarias. Y ahí produjo este gozo. Es un gozo en Dios y que a la vez produce fruto, porque dice, no busco dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y ya desde antes les había dicho todo esto, les había dicho que Él los amaba y que buscaba siempre que ellos tuvieran fruto. ¿Se acuerdan en el capítulo 1? Que sean llenos de fruto de justicia para gloria y alabanza de Dios, que haya ese fruto. Hay algo ahí que nos habla de vida espiritual, de demostración que en medio de la escasez hay algo de la vida de Dios surgiendo en nosotros. Es importante ver cómo reaccionamos en medio de la escasez, en medio de las dificultades, de las angustias o tribulaciones que vendrán en algún momento. Si no han venido, al rato vendrán en algún momento en la vida. Así estamos hechos para las angustias y para las escasez, y más aquí en el país. Así que podemos estar felices de que a lo mejor si viene una crisis económica, qué felicidad, es un megáfono de Dios donde nos va a hablar. Porque ahí quiere Él ser el centro de nuestras vidas, no cualquier otra cosa. Y dice, no te angusties, porque ni siquiera Salomón con toda su sabiduría se vistió como uno de los lirios del campo. Ahí hay vida, ahí hay fruto. Cuando la persona en medio de las dificultades exalta a Cristo, ocurren nuevamente estas dos cosas que dijimos. Dios es exaltado y el hombre es beneficiado, fortalecido por la gracia de Cristo. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Piense esto todo el año. No se le olvide este versículo durante todo el año en medio de las dificultades que vaya a enfrentar en su vida. Recuérdelo cada mes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el máximo motivo de gozo para mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuérdelo, no voy a estar afanoso, voy a ir a Cristo en oración. No voy a estar afanoso, voy a presentar delante de Él mis peticiones en oración, en súplica, con acción de gracias. Voy a ir a Él. Y es bueno recordarlo cuando estamos tranquilos y en paz, para que cuando llegue el momento lo podamos volver a traer. Ahora, hay una parte donde la bendición que les da y les dice, hicieron bien en acordarse de mí, en participar. Nadie participaba, ustedes ya lo saben, no tengo que decirles, y ustedes ya saben que ustedes me han enviado una y otra vez, y ustedes saben todo esto que es agradable a Dios, pero quiero que ustedes estén bien seguros y guardados sus corazones en Dios. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así como en el capítulo anterior hablamos de las excelencias de Cristo y de que queremos ganar a Cristo, que es una manera de decir, pues yo sirvo a Cristo y soy beneficiado de Él, le amo a Él, pero sí soy beneficiado de Él, no puedo decir que no.
No es como decía Satanás de Job, él te sirve por todo lo que le das. No, no es así. Y luego le quita todo lo que le daba y sigue honrando a Dios, ¿verdad? Pero siempre disfrutamos todo lo que nos da. Y es bueno que nosotros lo disfrutemos. Cuando nosotros tenemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, entonces las cosas son disfrutables y la vida es disfrutable. Cuando no es el primer lugar, vamos a buscar el deleite y el disfrute en las cosas y van a causar hartazgo, fastidio, vanidad de vanidades y aflicción de espíritu, dijo el predicador. Cuando dejó de lado a Dios y dijo, voy a buscar la felicidad en el disfrute, en el vino y en las fiestas, en los banquetes, y se hastió. Cuando dejó de lado a Dios, dijo, voy a buscar la felicidad y el placer en el estudio. Y dice, esto es un fastidio. En el trabajo, y encontró que era un fastidio. Quiso encontrar el sentido de su vida en muchas cosas, y todo era vanidad y aflicción de espíritu. Pero cuando encontró el sentido de su vida en Dios, entonces todo lo demás es disfrutable. Dios es el sentido de nuestra vida y lo demás es disfrutable. Dios es exaltado, supremo sobre todo, y entonces lo demás es disfrutable. Y entonces dice, disfruta de tu parte debajo del sol, porque eso te lo da Dios. No solamente las cosas, sino el poder disfrutar de esas cosas, o de esas relaciones, de esa vida, de esas maneras de relacionarnos unos con otros, de tu familia, de tus hijos, tus nietos, vienen de la mano de Dios. Y por eso termina aquí volviendo a llevar sus pensamientos no a la ofrenda, no a las cosas, sino a Dios. Y dice, mi Dios es el que suplirá. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces lleva a una salutación, a una doxología en su cierre. Dice, esto se trata de la gloria de Dios. A Él sea la gloria. No se trata ni de ustedes, ni de mí, ni de las ofrendas, sino de la gloria de Dios. A Él sea la gloria. Así es como está cerrando nuevamente, llevándolos a Cristo. Ahí está la centralidad. Ahora, va a cerrar ya por último con la bendición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Vivimos por gracia. Su gracia es suficiente para moldearnos, para hacernos vivir en amor. Su gracia es suficiente para nuestras tribulaciones. Su trono de gracia está accesible para que acudamos en oración. Su gracia nos transforma. Vivimos sabiendo que en cada situación que enfrentemos, la gracia del Señor nos va a sostener y habrá gracia para exaltar a Cristo en cada situación. Aún y cuando Él estaba enfrentando la muerte, dice, yo sé que ahí habrá gracia del Señor para que Cristo sea magnificado en mi vida, en mi cuerpo, por vida o por muerte. Habrá gracia del Señor para servirle, para amarle, para huir de la tentación, para ofrendar. Esa es la maravillosa gracia del Señor, y les dice que la gracia del Señor sea con ustedes. Ahora, ¿cuál es la exhortación? Una, regocijaos en el Señor. Esta es la única exhortación que repite, regocijaos en el Señor. Y lo repite en varios capítulos, ¿verdad? Gozaos en el Señor. Nos queda un buen trabajo. ¿Cómo se goza uno? ¿Cómo le ordenas a alguien que se alegre en el Señor? Bueno, sí, se está quejando. Hay gemidos del más allá. Porque el regocijarse o el gozarse no es solo un sentimiento. Por eso dice que tiene que haber en nosotros esa misma forma de pensar, ese mismo sentir,
que no está hablando de un sentimiento. Cuando dice ahí sentir, está hablando de una manera de pensar, una actitud del pensamiento, de la voluntad. Es algo que se decide. Yo debo decidir si quiero regocijarme en el Señor, si voy a regocijarme en el Señor. Esa es una cuestión de obediencia. Por eso es aquí un mandato, un ruego, una súplica. Regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. Y en el capítulo anterior, regocíjense en el Señor. Consecuencias: se van a regocijar unos con otros. ¿Tienes algún problema con algún hermano o hermana? Regocíjate en el Señor, quiere decir reconcíliate. ¿Tienes algo que te está robando la paz y estás angustiado? Regocijarse en el Señor es ir a Él en oración. ¿Tienes dificultades en medio de la vida? Regocijarse en el Señor es poder confiar en Él y que venga su paz, sabiendo que Él es suficiente. Regocijarse en el Señor es, si estás en abundancia, ofrendar para un hermano que está en escasez. Eso es regocijarse en el Señor, dar fruto. Regocijarse en el Señor es vivir en unidad. Este es el avance del Evangelio. Regocijarse en el Señor es exaltar a Cristo en nuestra vida. Que todo lo demás sea basura por exaltar a Cristo. Que Él sea el centro de nuestras vidas. Y hoy vamos a, no sé si tenemos para la Santa Cena. Sí. Entonces, hoy vamos a iniciar el año regocijándonos en el Señor como iglesia. Y una forma de gozarnos en el Señor como iglesia es proclamar la obra de Cristo en la cruz, que gracias a que Él fue a la cruz del Calvario y su cuerpo fue partido y su sangre derramada, tú y yo tenemos vida en Cristo. Gracias a su obra, tú y yo ahora tenemos acceso delante de Dios para orar. Tú y yo ahora tenemos la fortaleza de Cristo, la gracia de Cristo, la comunión de Cristo. Vamos a celebrar y a regocijarnos en el Señor con el pan y el jugo de uva, recordando a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que con su sangre nos hizo un solo pueblo. Es la mesa de la comunión. Regocijarnos en el Señor al tomar la Santa Cena, es decir, Señor, ya no quiero pecar y quiero vivir para ti. Regocijarnos en el Señor en la Santa Cena es, Señor, quiero reconciliarme con mi hermano. Tomar la Santa Cena y regocijarnos en el Señor es decirle, Señor, tú fortaléceme en cualquier dificultad que viene. Ayúdame, auxíliame. Tú eres el único que puedes fortalecerme. Así que medite un poco en su vida cuando hay la copa y el pan y ore al Señor. Al tomar la cena del Señor estamos diciendo que creemos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que Él es nuestro Salvador, que creemos en que Él pagó por nuestros pecados y que nos ha reconciliado ahora. Gracias. Si usted cree, participe con nosotros. En Cristo nuestra vida es enriquecida. Hermanos,
Apreciemos y valoremos la obra de Cristo en la cruz. Apreciemos y valoremos la obra de Cristo en los hermanos de la iglesia. Y veamos y valoremos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, eso enfaticemos, procuremos, y que el Dios de paz nos guarde. Dios, gracias te damos por la obra de Cristo en la cruz. Gracias por su cuerpo partido para perdón de nuestros pecados, por su sangre derramada, porque ahora por medio de Él podemos nosotros venir delante de ti en oración, ser reconciliados, ser amados, ser bendecidos y enriquecidos en toda manera en Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir en comunión. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, en este año a ir a ti en oración en medio de cualquier dificultad, ansiedad o angustia. No sabemos las cosas que habrá de venir, pero que podamos descansar en ti, Señor. Te necesitamos. Sé tú nuestra fortaleza. Sé tú nuestra ayuda. Señor, nos acogemos a ti, el Dios de paz, el Dios de esperanza. En ti, Señor, podemos encontrar gozo para todo en la vida. Ayúdanos a gozarnos y disfrutar de la vida que tú nos concedes, que podamos vivirla con sencillez, con alegría, con un corazón agradecido a ti. Señor, te pedimos también por los hermanos Cantú, Colorado, por la familia que está ahorita de luto, sé con ellos también. Tú, Señor, sé su consuelo y su fortaleza en estos tiempos de luto. Y gracias, Señor, te damos por tu obra en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Bendito seas. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Hermanos, comamos. Y bebamos, que Cristo sea exaltado.